Bueno, pues seguimos en directo, seguimos con la segunda parte de nuestro programa. Son las 1:12 de la tarde y vamos a irnos directamente con nuestro psicólogo osteópata Marco Antonio Cordero, porque hoy nos tiene un temita que va a dar mucho que hablar. Sí, señor, porque vamos a hablar de las personas malas. ¿Somos malas realmente las personas? Yo creo que alguna por ahí sí, lo trae de nacimiento, ¿eh? Yo no sé lo que me va a contar Marco ahora, pero vamos a saludarlo, que ya está con nosotros. Muy buenas, Marco. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué Buenas tal? tardes. Bien, bien, muy bien. Con frío ya. ¿Por ahí por Coria hace frío? Aquí hace fresquete, hace fresquete. Lo que pasa es que algunos tenemos la temperatura todavía un poquito Elevada. elevada y vamos así con una camisilla rapidita. Sí, sí, porque no para, es que no para, es la cosa, por eso tienes tanta calor. Aquí sentados pues pasamos frío. Bueno, Bueno, Marco, vamos a hablar de si realmente las personas somos malas, yo me incluyo evidentemente, o es que simplemente no saben, no, yo me incluyo, Tequi se ríe, pero no. O es que simplemente no sabemos hacerlo mejor, Marco. Bueno, esto es un temita que nos toca a todos de cerca, seguro. ¿Tú conoces mucha gente mala? ¿O tú eres mala? ¿O Yo no me te quejas considero, mucho de a la ver, gente mala? yo sinceramente no me considero mala. Que haya gente con maldad, es que me resulta difícil creerlo, realmente. Ya. Bueno, luego cuando terminemos, o sea, cuando terminemos la intervención, cuando yo suelte toda la información que traigo, vas a entender, o sea, lo vas a ver desde un punto de vista diferente. Seguro, Vale, vale. Bueno, seguro. pues explícamelo tú, porque si hay gente mala o no, o es que realmente, como tú dices, no saben hacerlo mejor, no Claro, piensan, como digo yo, no piensan mucho. claro. Cuéntame, Entonces, hay gente mala en el mundo, Marco? no. No, seguro. Por naturaleza, no. No. Por educación, por creencias, por lo que le han instalado, sí. No recuerdo si la semana pasada hablé, mira, te comento un tema, ¿vale? Sí. No sé si la semana pasada hablé de introducción. Estaba viendo cosas, vídeos, estaba estudiando un poco y vi un vídeo sobre el tema de los miedos en los bebés. Y metieron, o sea, hicieron un experimento y metieron a una serie de bebés en un recinto cerrado con un montón de juguetes. Y los Vale, padres estaban por fuera, detrás de una cristalera, viendo cómo sus hijos jugaban con los juguetes. O sea, jugaban. claro. Y de buena primera entra alguien con cuatro serpientes, no venenosas, sino cuatro serpientes grandes, grandes. Y las pone allí. Ajá. Y los bebés se ponen a interactuar y siguen jugando y piensan que son un juguete más Claro. y no les pasa nada porque no reaccionan con miedo. Claro. Entonces, ¿el fin de esto dónde lleva? Pues que los bebés realmente a lo que sí le tienen miedo, a lo que está documentado de que sí le tienen miedo es a los ruidos fuertes Ujú. y a las alturas. Eso Nada más. sí, eso sí lo traemos de nacimiento, es decir, Sí, sí, eso sí viene innato por viene nuestro innato. instinto animal. Vale. Sin embargo, el resto de miedos son incorporados o aprendidos. Claro. Entonces, ¿hay personas malas en el mundo? Partimos de esta base. Claro. Vamos con la controversia. Mira, yo personalmente, cuando me dice, es que fulanito, o es que tal, o es que... Yo lo reflexiono de la siguiente manera. Es que es ignorante. Ignorante, un término que he utilizado bastantes veces aquí, no es un insulto. Ignorante es falto de sabiduría. Entonces, las personas malas, desde mi punto de vista, son personas con falta de sabiduría, que no tienen sabiduría, que tienen una falta de conciencia, que tienen una falta de herramientas, que tienen una falta de gestión en un determinado ámbito de sus procesos emocionales o de sus procesos vivenciales o de sus procesos sociales, depende del ámbito en el que estemos hablando. Entonces, interpretamos muchas veces esas acciones de las otras personas, esas acciones ajenas, como si fuese una maldad pura. Y realmente es que no lo es.
esa persona, que la definimos como mala, en el fondo es una persona ignorante. Ajá. Es una persona ignorante. Que no tiene sabiduría, Exacto, exacto, exacto. Si hiciésemos así y rascásemos un poquito y mirásemos debajo de la superficie, veríamos que casi siempre sí. hay algún tipo de miedo, algún tipo de dolor, algún tipo de herida de la infancia y sobre todo lo que estoy diciendo es una potente ignorancia emocional. Ignorancia de no saber, que no es como he dicho antes, no es un insulto, no saber. Mira, os voy a hacer, lo tengo por aquí. Tengo un libro que es súper interesante, que se llama La sanación de las 5 heridas de la infancia. Yo le recomiendo a todo el mundo que si pudiese leer sobre esto, sobre las 5 heridas de la infancia, que es lo que definen cómo vamos a vivir nuestra vida. Wow. Esas 5 heridas están activas en todos y cada uno de nosotros. Unas más, otras menos, y dependiendo del momento de nuestra vida, se activan una o se desactivan otras. Pero todos las vivimos. ¿Por qué? Porque todos seres humanos, todos somos seres humanos y las tenemos ahí en nuestra psique. Fundamental, las heridas emocionales de la infancia. Echarle un vistazo. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de eso, de cómo actuamos y qué es lo que nos falta y qué es lo que ocurre, y porque nosotros también en un momento determinado hemos podido ser o somos malos para otras personas. Claro. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso y vamos a ver y darnos cuenta de que en el fondo, controversia máxima en esta expresión, en el fondo, la mayoría de las personas hieren sin intención. Bueno, me dices tú que esas personas bueno, desde nuestro punto de vista las vemos malas, son personas ignorantes con falta de sabiduría, pero explícame bien qué es eso, que la persona no tenga esa sabiduría y cómo le afecta, cómo afecta en el comportamiento, bueno, pues el no saber. Vale, mira, la no sabiduría, esto podemos definirlo como la raíz invisible del comportamiento humano. Desde la neurociencia y desde la psicología se sabe que nadie despierta por la mañana diciendo, Ea, hoy voy a hacer daño, hoy voy a putear, perdón, perdón, hoy voy a fastidiar, que se me ha ido la pinza, hoy voy a fastidiar a todo lo que se mueva a mi alrededor, ¿eh? Lo que sí ocurre es que esperamos desde nuestros automatismos, desde nuestras reacciones aprendidas, desde nuestros patrones familiares, desde nuestros mecanismos de defensa, que no somos ni siquiera capaces de ver. Lo que ocurre es que operamos desde ahí. Todo eso que llevo muchos años ya diciendo aquí, al final operamos desde ahí, operamos desde toda esa información que nos han incorporado o que hemos incorporado por imitación, por lo que hemos vivido, por lo que nos han dicho, etcétera, etcétera, y al final vivimos desde ahí constantemente. Entonces, cuando una persona no tiene conocimiento, ni herramientas, ni recursos internos, no tiene una capacidad de gestión emocional suficiente, Bien. no tiene una educación afectiva. Y esa educación afectiva es fundamental y principal para que las relaciones sean mucho más sosegadas, más llevaderas y con menos conflictos. Entonces, aquel que no lo tiene, pues vive como en modo supervivencia, Rocío. Nosotros que somos padres, ¿cuántas veces cuando no tenemos recursos, cuando desconocemos cosas, pegamos 4 gritos Sí, y ya arde sí, todo? ¿Eh? cierto. Ahora, si incorporas algún tipo de herramienta, yo porque lo veo mucho aquí en las sesiones, aquí en la Claro. consulta, la gente viene muy cargada, viene con los hombros contraídos del estrés que lleva en lo alto, yo también, por supuesto. Ujú. Eh, Porque en cierta medida o no tienes el recurso o no lo utilizas en el momento adecuado. Claro. Entonces, la persona que no se le ha enseñado a amar, sino que lo que hace es defenderse constantemente, esa persona pues, va a reaccionar, no va a responder, es reactiva y no emite una respuesta, sino es una reacción descontrolada e inconsciente si nos paramos a estudiarlo. Entonces, sale la rabia, sale la frialdad, sale la distancia, sale la dureza. Y no es maldad, es falta de conocimiento, falta de herramientas. Así que
El equivalente a pedirle a alguien que traduzca un texto en un idioma que no conoce, pues sería lo mismo que pedirle a alguien que gestione sus emociones si no tiene esa información, si no conoce ese tipo de lenguaje. Claro. Entonces, por ahí van los tiros. ¿Y qué ocurre con esto? Esto es un poquito largo y un poquito pastosito, podríamos definirlo así. Sin embargo, yo voy a intentar hacerlo lo más fácil y sencillo posible. Vale. ¿Por qué confundimos falta de sabiduría entonces con maldad? Que este punto es muy importante. Esto hay que Sí. tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque solemos mirar las acciones y como no conocemos la historia de esa persona, pues nos quedamos en las acciones. Nos quedamos en la puntita del iceberg Claro. y no miramos la base. Pero al final, lo que llamamos maldad ¿qué suele haber? Pues heridas emocionales que están sin trabajar, traumas que no han sido atendidos, que no han sido mirados o que no son reconocidos, miedos inconscientes que son súper inmensos y súper intensos, falta de autoestima, modelos familiares dañinos, porque aquel que vive en un ámbito o en un entorno o en un núcleo familiar que arrastra un montón de directrices, o como yo le digo muchas veces, libros de la ley, que lo que hace es perjudicar la tranquilidad y las relaciones entre los miembros del grupo, eso también es importante. Ujú. Ese aprendizaje emocional nulo del que estamos hablando, pues eso también es fundamental tenerlo muy en cuenta. Y luego está la vergüenza, la culpa, la frustración acumulada y todo eso al final se junta y produce pues una conducta muy distorsionada, Rocío, muy distorsionada. La mente dice, protégete, el cuerpo dice, defiéndete, y el corazón dice, no puedes volver a sufrir. Claro. Y estás ahí en tu coraza, con tu coraza encerrado desde tu desconocimiento e ignorancia, sin saber qué hacer, Ujú. y al final todo implica incorporar herramientas e incorporar conocimiento. Esas conductas nos pueden parecer muy dañinas, pero en el fondo lo que son mecanismos De de defensa. protección. La persona lo que hace es que se protege. Claro. Se protege y se defiende, claro que sí. Entonces me estás diciendo que esas personas que vemos, que creemos que lo hacen con maldad, es simplemente que no tienen esa conciencia y, no, y bueno, como tú dices, es un mecanismo, ¿no?, que les sale automático. ¿Cómo podemos entonces aprender a mirar a los demás o a nosotros mismos desde otras perspectivas, Marco? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Te imaginas que pudiésemos obtener o pudiésemos tener pequeñas herramientas, ponerlas en práctica y dejar de mirar a los demás o dejar de mirar a esas personas que denominamos o calificamos como malas y lo miremos con otros ojos? Es difícil, lo digo, ¿eh? Bueno, difícil no significa que no se pueda hacer. Sí, claro que sí. Todo es difícil hasta que se convierte en sencillo. Porque ¿Cómo se convierte en sencillo? sí, pero yo creo que yo pienso que lo fundamental es la empatía, ponerte en el lugar de la otra persona, pero es que hay veces que esa empatía, Hay que bueno, trabajarlo, sí, hay hay que que trabajar. trabajarlo. Hay que irse a Sí. los vídeos sobre la empatía que tenemos de sesiones De otras atrás, de sesiones, sí. programas atrás, y verlo y trabajarlo todos los días. La cuestión está en que no nos trabajamos, en que no tenemos perseverancia, en que no mantenemos los hábitos nuevos que podemos incorporar para sentirnos mejor y relacionarnos mejor. Y ahí es donde está un poco el foco. Como yo digo muchas veces, el secreto al final está en las ganas. Entonces, vámonos a estas cositas que yo aporto al final de cada intervención, que siempre son las que todo el mundo espera y al final son las que le sacamos más juguito, más Sí. juguito. Bueno, entonces, la conciencia emocional, la sabiduría emocional. Aquí es donde tendríamos que incorporar esas herramientas que Mentitud aporta. Acabo de hacer una pequeña cuñita publicitaria. Sí, Fácil. eres Como un dice crack. como dice mi chico, fácil. Fácil no, dice fácil. Y le digo, Fácil, yo qué, no sé fácil. qué, no sé cuánto. Y dice, fácil. O sea, lo tiene claro. O sea, él lo ve claro. O sea, lo visualiza, lo escucha y lo siente claro. Sí, Fácil. sí. Entonces, vamos por ahí. Mentitud. Bueno, vamos a ello. Entonces, algunas claves. Pues vamos a separar a la persona de su comportamiento. Lo que hace no es lo que es. Ajá, ¿Eh? Lo que haces no define quién eres. O quién eres, ¿eh? No está definido por lo que haces. vale. Solamente es un comportamiento. Otra cosa importante,
Vamos a mirar la historia de esa persona. Oye, ¿qué pasa ahí? ¿Qué dolor, qué dolor? Vamos a preguntarnos nosotros, qué dolor habrá detrás de eso que está haciendo? ¿De qué se está protegiendo? ¿Qué es lo que habrá vivido? Y si nos hacemos esa pregunta, ya bajamos un poquito nuestro nivel de rechazo Sí, y empatizamos, entramos con un poquito de empatía. Sería interesante también recordar que nadie reacciona bien cuando está herido. Entonces, el que hiere es porque hay una herida activa en él, o varias de esas 5. Es interesante. O sea, leed sobre eso. El próximo día vamos a hablar sobre las 5 heridas de la infancia. sí, 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 Me parece buena, sí, me sí. parece buena. Activemos la empatía consciente. No para justificar, sino para comprender. El tema está en comprender. Otra cosita, vamos a poner límites con respeto. Límites con respeto. Entender a alguien no significa permitirle Claro. todo lo que pueda llegar a hacer. Límites con respeto. Y sobre todo, como decía Miguel Ruiz, creo que es, de los 4 acuerdos, no te lo tomes personal. No te tomes nada personal. Los 4 acuerdos, buen libro, buenos audios. Echarle un vistazo. Los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz, creo que se llama así, Don Miguel Ruiz. Vale. Sí, mexicano, maravilla. Fue de mis primeras cosas que yo hace muchísimos años, como 20 y pico de años, empecé a utilizar para que mi vida fuese más tranquila. Los 4 acuerdos de la filosofía tolteca. Vale. Otra cosita. Entonces, no nos tomemos las cosas personal. Cuando empezamos a ver que el comportamiento humano está influenciado por esa ignorancia y trabajamos desde esta perspectiva, empezamos a ver las cosas diferentes. Nuestras relaciones se van a suavizar, la rabia que tenemos se va a disolver y aparece algo que es la compasión consciente, que es fundamental e importante. Entonces, vamos a trabajar no desde el victimismo, sino desde la comprensión profunda. Rocío, Ujú. esto es sumamente importante. Y si nos tenemos que llevar una sola idea hoy, que sea que nadie es malo por naturaleza, que nadie nace roto y que actuamos como sabemos. Eso es importante y fundamental. Y cuando no sabemos, la vida se nos nota. Pues vamos a practicarlo porque sí que nos ahorraríamos muchos disgustos, ¿eh? Con lo que tenemos alrededor, porque es verdad que hay veces que nos vamos enfadados porque pensamos que la ha hecho con maldad esa persona, ¿verdad? Y nos lo tomamos Exacto. como algo personal, como bien dices, y hay que pensar en eso. Nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, Marco. Sí. Ya verás. Y para terminar, una frase que sería que la no sabiduría o la ignorancia no es una condena, sino que es una invitación a crecer, a evolucionar y a superarnos. Nos quedamos con la frase. Marco, 1.000.000 de gracias. Un Un día más. abrazo para todos Un vosotros, gracias a besazo. vosotros. Nos vemos en la próxima. Un besazo. Esto